Ok, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor contar con la presencia del doctor Ramón Méndez Galay, que nos contará acerca de las políticas energéticas en materia de energías limpias que se han llevado a cabo a través de el gobierno de Uruguay. De igual forma, me gustaría dar la bienvenida a mis compañeros. Nosotros somos un grupo de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Esta mesa está conformada por Díaz Aguilar Osmani, Carolina Contreras Gamboa, Zoe Santiago, Diego Osorio, Daniel Cedillo y su servidora Mildred Ruiz. Me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Ramón. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, para mí es un gran gusto poder estar trabajando con ustedes hoy. El gusto es nuestro. Para dar inicio a esta breve mesa, me permitiré leer una breve semblanza del doctor. El doctor es licenciado en física por la Universidad de Grenoble, Francia, y doctor en física por la Universidad de Plata, Argentina. Es reconocido por haber liderado el diseño y la implementación de políticas públicas y disruptivas orientadas a promover las energías renovables en respuesta al cambio climático. En Uruguay, entre 2008 y 2015, fue director nacional de energía, diseñando la política energética de Uruguay 2008-2030. Entre 2015 y 2016 fue director nacional de Cambio Climático de Uruguay, coordinando el diseño de la Política Nacional de Cambio Climático de Uruguay 2020-2050. Entre 2016 y 2019 fue director general de la planificación de la Intendencia de Montevideo, a cargo de la planificación estratégica de Montevideo para el medio y largo plazo con foco en los ODS y la resiliencia, la planificación territorial y la gestión de proyectos estratégicos. Ya en materia internacional, fue presidente por 2 periodos del Consejo Directivo de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, e integrante del Board de Direcciones de Green Climate Fund, GCF, y vicegobernador por Uruguay en el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Y bueno, sin más preámbulo, damos inicio a esta breve entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la introducción. Buenos días, doctor Ramón. Para dar inicio, iniciaré con la primera pregunta. ¿Cómo nace el Uruguay promotor de energías limpias? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Sí, ¿cómo nace? Bien, a ver, hace ya un poco más de una docena de años, 15 años aproximadamente, Uruguay estaba en una situación bastante particular desde el punto de vista energético, porque habíamos agotado las posibilidades de instalar centrales hidráulicas, que era lo que históricamente había servido para generar electricidad en nuestro país. Uruguay no tiene reservas probadas ni de petróleo, ni de gas natural, ni de carbón. Y por lo tanto, para poder seguir creciendo, o bien debíamos recurrir a mayores importaciones de gas natural o de petróleo de la región o del mundo, o bien instalar una planta a carbón, o bien tomar el camino de las energías renovables. Lo que hicimos fue esto último, fundamentalmente por una mirada de lo que ya se venía, y hace tiempo ya se estaba viendo que era fundamental, que era la lucha contra el cambio climático. El análisis que hicimos hace 15 años es que más allá de las conveniencias propias para el país y el impacto positivo para la humanidad de poder contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, además de eso, para los países cada vez iba a ser más importante para poder insertarse comercialmente en el mundo, el poder mostrar que tiene una huella de carbono baja. Es decir, desde el punto de vista comercial, incluso, para el futuro, van a aparecer barreras arancelarias en diferentes mercados, ya sea explícitas o implícitas a través de los mercados, y eso va a separar de alguna forma el mercado internacional, el comercio internacional, en función de la huella de carbono de los diferentes productos que se intenten exportar. Entonces, con una mirada estratégica de largo plazo, para nosotros avanzar y tomar la opción de las energías renovables fue la decisión correcta. Y además, las energías renovables para nosotros tenían una ventaja enorme. La primera era que son energías autóctonas. Al no tener petróleo, gas y no tener posibilidad de seguir instalando más centrales hidráulicas, poder utilizar nuestro viento, nuestros residuos de biomasa
nuestro sol para poder generar electricidad nos hacía depender de nosotros mismos, estabilizando los costos en el largo plazo y sobre todo generando decenas de miles de puestos de trabajo como efectivamente ocurrió. Había dos desafíos que se nos planteaban. El primero era que se decía que las energías renovables eran más caras. Nosotros en la construcción que hicimos en la vía de los hechos demostramos que no era así, logramos reducir los costos muy fuertemente, los costos de generación eléctrica del país, introduciendo las energías renovables. Y el otro tema que nos decían era que era imposible llegar a altos porcentajes de energías renovables. Nosotros lo demostramos, fue un proceso técnico muy complejo donde trabajaron los mejores expertos del país, pero también junto con expertos alemanes, daneses y españoles fundamentalmente, para llegar a este maridaje perfecto, este matrimonio entre la combinación entre diferentes fuentes, lo que esta combinación es la que nos permite llegar a casi 100% de nuestra matriz exclusivamente en base a fuentes renovables. Además generamos decenas de miles de puestos de trabajo, redujimos los costos, derramamos sobre la economía y sobre todo colocamos a nuestro país a la vanguardia en relación a la descarbonización y a la construcción de un mundo que puede enfrentar exitosamente el cambio climático. ¿Y de qué manera ha beneficiado la implementación de estas políticas energéticas a la relación del país con los demás países de la región, considerando que estos no cuentan con las mismas? Bueno, fue muy importante para la región y para el mundo. Hoy una carta de presentación de Uruguay, un pequeño país de solo 3 millones de personas, una carta de presentación para todos los diplomáticos uruguayos en el mundo es nuestro avance en la descarbonización de la matriz de producción uruguaya, y eso, bueno, ha permitido colocar a Uruguay en una cantidad de foros internacionales con una posición de destaque, particularmente en lo que son las negociaciones en relación al cambio climático, pero también en la posibilidad de participar de foros, de coordinar, de dirigir foros. Bueno, yo mismo he sido en 2 periodos, como decía Miller al comienzo, el presidente del Consejo de Dirección de la Agencia Internacional de Energías Renovables. En el año 2016, la revista Fortune me colocó en la lista de los 50 líderes mundiales, junto a la canciller Merkel, el Papa Francisco y otros líderes, verdaderos líderes mundiales, no como yo, pero en fin, eso no fue un reconocimiento a mi persona, sino un reconocimiento de alguna forma a lo que había logrado hacer el país, por lo que desde el punto de vista internacional, el posicionamiento de Uruguay fue extraordinario. En la región en particular, que era una pregunta que me hacías, Zoe, yo creo que fue muy positivo. Uruguay es un país con 2 enormes vecinos. Argentina es 12 veces más grande que Uruguay, en particular en consumo energético, en el tamaño de su economía. Brasil es 70 veces más grande que Uruguay, son nuestros únicos 2 vecinos con límites directos. Y Uruguay hoy está exportando energía a sus vecinos. Por momentos exportamos casi la misma cantidad de lo que consumimos internamente. O sea que la introducción de energías renovables también ha beneficiado de alguna forma a nuestros vecinos, porque podemos venderle nuestros excedentes a precios que son bastante razonables para ellos. Doctor Ramón, desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser algunas dificultades que pueden presentarse en el exterior debido a estas políticas de energías renovables? Bueno, a ver, yo creo que las políticas en sí y la transformación en sí, yo no creo que tenga absolutamente ningún tipo de contraindicación, por decirlo de alguna forma. El punto fundamental es que el negocio de introducción de energías renovables es un negocio financiero. ¿Qué quiero decir con esto, negocio financiero? Un negocio financiero típicamente cuando se basa, es muy intensivo en el uso de capital. Es decir, que se precisa, la base del negocio es una inyección de capital importante, porque luego los costos de operación y de mantenimiento son relativamente bajos. Pensemos en un parque eólico. El costo final de la energía eléctrica que genera un parque eólico depende fundamentalmente de la inversión que se hizo y qué tasa de retorno espera recibir el inversor, porque la materia prima es el aire, es gratis. Los costos de operación y de mantenimiento de un parque eólico son bajísimos. Entonces el costo final de la energía básicamente tiene que ver con el repago del capital inicial que se invirtió y la forma que se va a repagar. Y por lo tanto, en un negocio financiero, la clave central es
la percepción de riesgo. Si se generan condiciones en las cuales la percepción de riesgo es baja, que fue lo que hicimos, entonces el atractivo es muy importante y eso permite una reducción tremenda de los costos, y eso fue lo que permitió en particular Uruguay que redujéramos en cerca de 1% del PBI todos los años el costo de generación de electricidad que demanda el país. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Y el riesgo es no generar condiciones de estabilidad. Si se generan condiciones en las cuales hay dudas o hay dificultades en el proceso, entonces eso genera riesgo, y esos riesgos aumentan las tasas de retorno que esperan percibir el inversor, y por lo tanto los costos se disparan tremendamente. En nuestro caso en particular, lo que hicimos y que fue fundamental fueron básicamente dos grandes cosas. La primera es que se definió una política de largo plazo para los siguientes 25 años del país. Eso fue hace 15 años atrás aproximadamente. Y lo más importante es que esa política se acordó entre todos los partidos representados en el Parlamento. Entonces, ese diálogo muy fecundo que se dio generó un acuerdo político y social que dio una gran continuidad al proceso. Y por lo tanto, una gran certidumbre, grandes certezas para todos los inversores. El otro elemento fundamental fue que no se trató simplemente de una política o una idea que se escribió en un papel y nada más, sino que se construyó todo un ecosistema transformador, es decir, se generaron leyes, regulaciones, capacitación de personal, resolución de problemas técnicos, vínculo con la academia, y eso, la generación de las condiciones, fueron fundamentales para que el proceso avanzara. Y el tercer y último punto fue la fuerte presencia del Estado en vinculación con el sector privado. Es decir, hubo una permanente ida y vuelta, donde el Estado fue, en todos los casos, quien definió las condiciones para avanzar en la transformación y permitió al sector privado, dentro de ciertas condiciones definidas por las políticas públicas, que pudieran competir para contribuir a la introducción de capital para que se generan las inversiones. Y eso se dio en un marco de lo que en ciencia política se llama la gobernanza adaptativa, es decir, donde se establecieron grandes lineamientos estratégicos, metas a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, y una caja de herramientas que incluía todos los diferentes instrumentos de política pública que se iban utilizando en cada momento en esa gobernanza adaptativa para cumplir con los lineamientos estratégicos y alcanzar las metas que estaban previstas. Muy bien, doctor. Entiendo entonces que Uruguay ha podido llevar a cabo este proyecto tan vanguardista a partir de una conjunción de pareceres en el mismo estado, ¿no? Que han logrado exportar este proyecto. Entonces, sí, absolutamente. O sea, dentro del Estado y también con los actores sociales, ¿no? Tiene un respaldo social muy importante la transformación. Claro, claro. Muy bien. Entonces, me mencionaba hace un momento que Uruguay ha podido exportar a países 70 veces más grandes como él, como Brasil o países como Argentina. De esta manera han podido exportar este proyecto, a la vez también de foros, por ejemplo. ¿Qué otras formas le ha servido a Uruguay como país a exportar este proyecto? Dos cosas. En primer lugar, se desarrollaron capacidades nacionales. En particular, hubo empresas que aprendieron a hacer algo que no sabían hacer, que es diseñar, instalar, desarrollar, operar proyectos de energías renovables, particularmente eólicos, de residuos de biomasa y de energía solar, ¿no? Esas capacidades nacionales permitieron a empresas uruguayas competir en la región, presentándose, y hoy están presentes en una decena de países de la región que están siguiendo de alguna forma este mismo camino de avanzar las energías renovables, y eso, bueno, de alguna forma permitió que esas capacidades generadas de alguna forma se exportaran. Por otro lado, como decía, exportamos de forma directa energía a nuestros dos vecinos con los que tenemos interconexiones eléctricas y porque tenemos fronteras directas, pero hay una exportación bastante más intangible, que yo la mencionaba de alguna forma, que es la exportación de una imagen país. Y esa exportación de imagen país sirve desde para atraer diferentes tipos de inversiones, para posicionar a Uruguay en eventos, para posicionar a Uruguay en materia de política diplomática en diferentes organismos internacionales,
para posicionar también de alguna forma, para exportar de forma indirecta nuestros productos, todos nuestros productos. El hecho de tener una baja huella de carbono nos ha abierto una cantidad de mercados. Entonces, todos esos intangibles también son consecuencia o exportables de la transición que se hizo. Bueno, doctor, hace unos momentos mencionaba que Uruguay es quien exporta estas energías limpias a sus vecinos. Entonces, también teníamos esta duda de si surgió algún tipo de aislamiento al no tener, pues, los vecinos, Argentina, tal vez un programa parecido al de Uruguay. ¿Cómo fueron los primeros años de Uruguay con este proyecto de energías limpias con sus vecinos? No, en ningún momento tuvimos ningún tipo de dificultad en ninguna etapa con nuestros vecinos. O sea, dificultades no hubo ninguna, porque de hecho para ellos en principio no era un problema lo que quisiera hacer Uruguay. Uruguay simplemente tomaba su camino de cómo iba a satisfacer sus necesidades internas de energía, y un subproducto que fue beneficioso para ellos es la posibilidad de tener la exportación de excedentes hacia Argentina y hacia Brasil. No hubo nunca, no sé qué tipo de dificultades, Daniel, podrías pensar que tuvimos nosotros con nuestros vecinos, pero tenemos los dos sistemas. Uruguay está interconectado fuertemente con Argentina desde el punto de vista eléctrico. Construimos a costo de Uruguay una línea de interconexión muy potente con Brasil, lo cual también nos permite tener dos mercados donde exportar nuestros excedentes, el mercado argentino y el mercado brasileño. Y dado que las inversiones fueron por costa nuestra, no hubo ningún tipo de dificultad mayor, y simplemente se han visto beneficiados de la transformación que se hizo. Pero no me doy cuenta muy bien qué tipo de dificultades ustedes se preguntan que podrían haber surgido. Bueno, tal vez pensábamos no unas dificultades muy grandes. Afortunadamente sí se dio pues esta relación armónica. Pensábamos tal vez en que Uruguay, al implementar este proyecto de energías limpias, pues iba a tener un paso un poco lento con sus vecinos, pero pues dice usted, doctor, que afortunadamente la relación fue buena y que pudieron hacerlo de gran manera. Lo que nos lleva igual a la siguiente pregunta, que, ok, ya tal vez hablamos de este proyecto, cómo causó un gran papel en el exterior, pero ¿qué pasaría en el interior? Por ejemplo, ¿qué estrategia se tomaría Uruguay para educar a los ciudadanos con estas energías limpias? Porque sabemos que tal vez al inicio esto se vio reflejado en las empresas, pero obviamente se tiene igual como objetivo llegar a los sectores donde tal vez no pueden gozar de estas energías energéticas. No, porque en realidad la transformación que se hizo fue a nivel, impulsada fuertemente por el Estado. Y se hizo a nivel de la generación de la empresa distribuidora. Uruguay tiene, así como Chile tiene, así como en el caso de Chile, de Argentina, de diferentes lugares, es diferente, pero Uruguay es muy parecido al caso de México con CFE. Es decir, hay una empresa única estatal que se llama la UTE, en el caso nuestro, Usinas y Transmisiones del Estado, y fue a través de la empresa estatal que se hizo la transmisión, la transformación de un tipo de energía a otra, y por lo tanto es la empresa que contrató compra de energía renovable, y por lo tanto toda la energía eléctrica que vende el país, ya sea que va hacia una industria, hacia una casa, hacia un comercio, hacia donde vaya la energía eléctrica, es la energía eléctrica que produce la empresa estatal, o que compra la empresa estatal a generadores privados. Entonces, no tuvo que ser una decisión individual de cada uno de los usuarios, sino que fue una decisión de la empresa pública estatal de decir: yo vendo electricidad a todos los consumidores del país, chicos, grandes, medianos, productivos, residenciales, lo que sea, yo vendo la electricidad, y mi decisión estratégica es pasar a vender exclusivamente electricidad generada a través de fuentes renovables. Entonces, en realidad, fue una decisión tomada por el gobierno, en la que se dio participación al sector privado y de la cual se vieron beneficiados todos los consumidores. Pero no fue una decisión que tuvieron que tomar individualmente cada uno de los consumidores, sino que el beneficio llegó de manera instantánea, digamos,
y además simultánea a todos los consumidores. No sé si esa era tu duda, Daniel, ¿sí? Sí, que ya pues justo como lo menciona, ya es más claro que no existió como que esta autoridad bueno, más bien, disculpe, esta decisión individual que menciona, sino que este proyecto pues simplemente se va a implementar y se va a abrir toda esta, pues sí, esta posibilidad de nueva energía a toda la población. No hay como que sectores en los que se va a enfocar, sino que este proyecto se quiere hacer pues prácticamente en todo el país. Sí resolvió nuestra duda, gracias, doctor. Se hizo, ya se hizo, no se va a hacer, sino que ya se hizo, ya hace 4 o 5 años, ya que estamos con cerca del 100% de energías renovables en nuestra matriz eléctrica, y ya ha llegado esos beneficios simultáneamente a toda la población, efectivamente. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, como usted ya lo había mencionado en un inicio, Uruguay vio una economía a largo plazo, tomando en cuenta pues la descarbonización y el cambio climático. En este sentido, no sé, ¿usted considera que la economía internacional en general continúa con un proyecto basado en los hidrocarburos o de igual forma que Uruguay empieza a presentar los cambios requeridos para una transición hacia las energías limpias? Sí, sin ninguna duda, ahí la posición de los diferentes países del mundo en este momento es muy variada, extraordinariamente variada. Hay países, unos pocos, que han avanzado de manera significativa. Pocos, digo, realmente que hayan llegado a una casi descarbonización completa, como ha llegado Uruguay, los cuento con los dedos de una mano, pero en cambio hay un conjunto bastante más importante, decenas de países en el mundo, que están en procesos de transformación bien relevantes. O la mayoría, yo diría que tienen metas, algunas más ambiciosas, otras menos ambiciosas. Otros, en cambio, no tienen metas ambiciosas, o las metas son más bien todavía muy postergadas en el tiempo. En la última COP de cambio climático, ahora en Glasgow, terminó hace apenas 3 semanas, de alguna forma podríamos decir que hubo 3 grandes grupos de países. Una media, en la cual se colocaba la mayoría de los países, diciendo que se comprometían en el año 2050 a tener lo que se llama el net zero, o sea, que las emisiones de gas de efecto invernadero tienen que ser iguales a las capturas de gas de efecto invernadero, por lo tanto el país va a ser neutro, emisiones neutras cero, ¿no? Eso implica naturalmente una fuerte, entre otras cosas, una fuerte reducción, sino una desaparición completa de la generación de energía, o sea, de la utilización de energía sucia, digamos, en la matriz eléctrica, en particular la erradicación de los combustibles fósiles. Eso era la media. Hubo un conjunto de países que se comprometieron a llegar a eso en el 2040, y un conjunto de países menor que se comprometía a llegar a eso luego del 2050, hacia el 2060, en particular China e India incluso, que planteaba que recién lograría el net zero en el 2070. Pero lo que es claro es que a pesar de las diferencias entre diferentes países, hay, al menos de palabra, un compromiso de una paulatina eliminación de los combustibles fósiles, con un primer énfasis en el carbón, que por primera vez se menciona en un acuerdo climático, la disminución paulatina del uso del carbón para generar electricidad, y en segunda instancia del gas natural y de los derivados del petróleo. Pero bueno, por ahora, como digo, hay mucho discurso, hay mucho compromiso de palabra. Las acciones por ahora están llegando a un conjunto bastante limitado de países. Ok, muchas gracias. Teniendo en cuenta todo esto, la última pregunta nos lleva a que, pues obviamente el cambio climático es algo muy preocupante para todos, en general, en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que uno de los objetivos para 2030 es lograr una integración energética regional, ¿cómo piensa usted que se logrará que el gobierno pueda llegar a esta meta en propuesta, y si considera que el proyecto está bien encaminado para cumplir dicho objetivo? ¿El proyecto, en el caso uruguayo, te referís? Sí, ¿O en general la descarbonización en la región? pues
Primero en el caso de Uruguay y segundo sí en la región. A ver, en el caso de Uruguay, como yo decía, la transición energética uruguaya de alguna forma benefició también indirectamente a nuestros vecinos, porque, bueno, hoy en día están pudiendo consumir excedentes de energía renovable producida en Uruguay, y eso hace que su propia huella de gas de efecto invernadero sea menor. De manera genérica, la integración energética es muy beneficiosa con la descarbonización. ¿Por qué? Porque cuando dos países están integrados, dos sistemas eléctricos están integrados, puede que en algún momento, por ejemplo, haya lluvias abundantes en un país y por lo tanto sus represas hidroeléctricas estén llenas, mientras que en otro no, y en ese caso puede haber un suministro de energía generada a través del agua de un país hacia el otro, pero en otros momentos puede que haya mucho viento, pueden ser días u horas de mucho viento en un determinado país y puede haber excedentes que pueden venderse hacia el otro. Entonces, el hecho de que las energías renovables no son esencialmente controlables por el hombre, la hidráulica un poco más, porque tenemos la capacidad de almacenar agua y a partir de eso indirectamente estamos almacenando energía que se va a producir, que se puede producir, pero de manera genérica, como no tenemos mucha capacidad de gestionar a las energías renovables, la integración energética permite una complementación mucho más importante de las fuentes. Nosotros tuvimos que hacerlo eso internamente en nuestro país, es decir, las fuentes se complementan unas con otras, pero dentro de nuestro sistema. Si tenemos una complementación de fuentes a escala mayor, a escala regional, el sistema es mucho más robusto, es mucho más potente, es mucho menos vulnerable a variaciones climáticas de diferentes tipos. O sea que la integración energética, sin ninguna duda, termina contribuyendo a potenciar la descarbonización de la matriz energética global. Sí, mientras que llega la siguiente pregunta de Diego, simplemente un comentario más a lo que decía Carolina. Europa, por ejemplo, ha avanzado en integración energética hace mucho tiempo y lo que ha logrado, ya está aprobado, es una fuerte reducción de los costos también, porque justamente cuando uno tiene un sistema energético integrado, a veces hay una generación que está ociosa en un determinado país y el poder venderle de un país a otro termina abaratando globalmente los costos. Es algo que por lo menos en Europa viene probándose de manera efectiva desde hace ya un par de décadas. Diego, te escucho. Agradecemos mucho, doctor, por haber contestado nuestras preguntas. De hecho, nos queda un poco más claro que Uruguay ha tenido pues, gran éxito en la implementación de energías renovables a partir de la eliminación paulatina, más que nada de los combustibles fósiles. También uno de sus éxitos pues, fue aumentar la eficiencia de estas energías para reducir los costos que estas pues, toman al ser producidas. No sé si concordemos que la aplicación de estas medidas se debió principalmente a que aprovecharon la sinergia de los intereses comunes dentro de su país y en la comunidad internacional, dado que pues, se ha adquirido gran importancia a este tema de descarbonizar el sector energético. Y también gracias a la complementación de las fuentes, suponemos que ha sido la razón por la cual las energías renovables dentro de su país se han hecho más eficientes y de menor costo. A su vez, agradecemos que haya contestado nuestras preguntas a pesar de la diferencia de los contextos, dada la distancia que nos separa, y también que procedemos de disciplinas un poco distintas, o sea, pero a pesar de todo creemos que siempre se puede complementar nuestro conocimiento escuchando expertos de distintas áreas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Diego, y muchas gracias a todos y todas. Los felicito realmente en primer lugar, por interesarse en estos temas, que son temas que tienen un atractivo indudable porque la responsabilidad del cambio climático es de todos y todos los habitantes de la Tierra y tenemos que comprometernos fuertemente. Así que los felicito y me felicito de vivir en una sociedad en la cual están ustedes tratando de plantearse este tipo de preguntas y de preocupaciones. Y además lo felicito por lo bien organizado que